patologías, ¿no? Ayer han dado la clase de lumbalgias con el doctor Aguilar, según el programa. ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Bueno, lo que vamos a avanzar ahora son las cefaleas. Ustedes ya han debido ver este tema anteriormente cuando estaban cursando sus clases regulares. Entonces ya deben tener una idea con lo que les voy a explicar ahora. Vamos a completar mucho más sus conocimientos. ¿Listo? Bueno, para empezar, la cefalea es una de las patologías más frecuentes que van a encontrar dentro de las patologías neurológicas. ¿Ya? Es, em, es común prácticamente en todas las consultas, en todos los días que estamos en consulta externa, siempre vemos por lo menos una, dos o hasta tres o más cefaleas, en cualquiera de sus variedades. Entonces, ¿cómo definimos a las cefaleas? Se define como una sensación dolorosa de intensidad variable que se encuentra en la bóveda craneal, ¿ya? Que no va más allá de eso. Hasta ahí es la cefalea, ¿ya? Puede tomar la parte alta del cuello, la nuca, incluso puede llegar hasta la cara. Entonces, esa vendría a ser la definición de cefaleas, ¿ya? Algo que vamos a tomar en cuenta y es muy importante para ustedes, y esta parte me van a atender más adelante, son los datos de alarma. ¿Ya? Es importante tomar en cuenta estos datos de alarma porque podemos estar frente a un caso de una cefalea secundaria a otro problema. ¿Ya? La cefalea solamente puede ser un síntoma y la causa puede estar en otro sistema o puede estar en el mismo sistema nervioso. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta siempre eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora lo más importante para ustedes, que son las cefaleas primarias y las características que hay en estas. ¿Ya? Bueno, siempre es importante el momento de evaluar una cefalea, ver, tomar en cuenta la edad, porque dependiendo de los grupos etarios, también la frecuencia de las cefaleas también varía. El sexo, hay cefaleas que son más frecuentes en varones, otras que son más frecuentes en mujeres. El comienzo de los síntomas es súper importante, cómo empieza este dolor, eh, si hay algún antecedente familiar o personal de este dolor previamente, la frecuencia del dolor de cabeza, la intensidad con la que duele, ya la duración del dolor de cabeza, el modo en que llega, si es progresivo, si es súbito, la calidad del tipo de dolor, su localización, los factores que pueden ya sea desencadenar o empeorar o mejorar el dolor, los síntomas que puedan estar asociados, los síntomas neurológicos propios del sistema nervioso que puedan estar igual asociados y también, no menos importante, todos los hábitos tóxicos y consumo de medicamentos en especial, ¿ya? Todo esto, todos estos detalles, todo lo que les he mencionado acá es súper importante, no es por mencionar nada más, porque cada una de estas cosas se pregunta al paciente, todo, todo. Y todo esto se reporta porque cada tipo de cefalea tiene una variación en cada una de estas características de la anamnesis, ¿ya? Entonces, van a tomar en cuenta todos estos factores. Incluso se deben acordar de las clases de semiología, el Alicia, ¿no ven? Que son para las características del dolor. El Alicia prácticamente nosotros lo preguntamos a todos los pacientes, lo aplicamos todos los días, ¿ya? Entonces, aquí, si se dan cuenta, están inmersos todas las características de la Alicia, más otras que les he aumentado, ¿ya? Entonces, prácticamente esta lámina es bastante, bastante importante para que ustedes realicen la anamnesis de sus pacientes con cefalea. Entonces, bueno, el dolor de cabeza no es una patología única como tal, ¿ya? Es una patología muy diversa. Cuando nos llega a nosotros un paciente con cefalea a la consulta, pucha, prácticamente se nos abre un mundo de posibilidades. La cefalea no solamente se remite a la migraña o a la cefalea tensional, ¿ya? Em,
sino que si algún paciente viene y me dice: "Me duele la cabeza", listo, lo primero que uno piensa es en esta clasificación, la clasificación internacional de las cefaleas, el SIC-3 beta, ¿ya? Esta es la clasificación, universal que por lo menos ustedes deberían conocerla, al menos conocer su existencia y saber cómo está estructurada. Les voy a mostrar acá en las láminas, tal vez les va a parecer un poquito tedioso o exagerado de mi parte, pero van a ver todos los tipos de dolores de cabeza que hay, ¿ya? Y se dividen en dos grandes grupos, las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias vienen a ser porque se originan directamente en el sistema nervioso central y son las que prácticamente manejamos y vemos todos los días en la consulta, ¿ya? En cambio, las cefaleas secundarias responden a otra patología, ¿no? Que puede estar ocasionando, aparte del dolor de cabeza, más síntomas. Entonces, lo que nos importa en esta clase es el tema de las cefaleas primarias, ¿ya? La principal de las cefaleas primarias es la migraña, ¿ya? Se considera como la segunda cefalea más importante, la más frecuente. Y si se dan cuenta, miren acá, por ejemplo, dentro de la clasificación SIC-3 beta, tenemos la migraña sin aura, la migraña con aura. Dentro de la migraña con aura tenemos subclasificaciones con aura típica, atípica, hemipléjica, retiniana, la migraña crónica, tenemos incluso para migrañas probables tenemos criterio, ¿ya? Los síndromes episódicos asociados a migraña. La otra de las cefaleas primarias, igualmente importante, viene a ser la cefalea tensional. Esta es la de mayor frecuencia en las consultas. Y dentro de las cefaleas tensionales, igual se subdividen, se categorizan en cefalea episódica infrecuente, episódica frecuente, crónica, probable, y cada una tiene sus criterios, ¿ya? Y si ven, si van un poquito más al fondo, si digamos vamos a la cefalea tensional episódica infrecuente, igual tiene sus dos subclasificaciones todavía. Entonces, el objetivo de hacer la anamnesis es llegar a esto, a esta subclasificación, ¿ya? Para dar el tratamiento, para saber qué tipo de cefalea tiene y ver principalmente su evolución, ¿ya? El tercer grupo de las cefaleas primarias vienen a ser las cefaleas trigémino-autonómicas, donde se encuentran la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, que no son raras, igual las encontramos en consulta, ¿ya? Tienen sus propias características, tienen su propia distribución en cuanto a sexo, ¿ya? Las cefaleas neuralgiforme unilateral de breve duración, igual es bastante, bastante común, ¿ya? Y ahí hay que saber si corresponde a un ZUNC, a un ZUNA, la hemicrania continua, la cefalea trigémino autonómica probable, que igual tiene sus criterios. El cuarto grupo que se clasifica como las otras cefaleas primarias, ya vienen a ser algo menos frecuentes, pero igual son importantes conocerlas, ¿ya? Por la cefalea tusígena, la cefalea primaria por esfuerzo, la cefalea en trueno, la cefalea asociada con actividad sexual, que igual se ve en la consulta, ¿ya? Y mucho depende, ¿no? Si es durante la actividad sexual, si es durante la eyaculación, si es durante el orgasmo, si es después de la actividad sexual, tiene igual sus subclasificaciones. Ya, por crioestímulo, por ejemplo, ¿ya? Puede el mismo frío o exposición a cualquier estímulo, frío puede provocar un tipo de dolor de cabeza, o un tipo de cefalea, ¿ya? Entonces, ven, hay diferentes tipos de cefaleas. Si nos vamos al segundo grupo, igualmente grande, las cefaleas secundarias, encontramos las cefaleas atribuidas a traumatismos cráneocervicales, que no es simplemente decir, me golpeé la cabeza y me duele la cabeza. Ah, bueno, entonces tiene una cefalea secundaria atribuida a traumatismo craneal. No, no se remite, no se limita a eso. Ya, denme 2 minutitos, por favor, espérenme un ratito. Denme un segundito, por favor. Listo, ahora sí.
Ya, entonces, como se habrán dado cuenta, el tema de cefaleas es bastante largo, bastante extenso. No vamos a, obviamente, em, ver todas las cefaleas aquí en esta clase, es imposible, estaríamos, bastantes días, eh, estaríamos bastantes, muchas horas. ¿Ya? Pero, vamos a ver las más importantes, vamos a repasar criterios, vamos a repasar lo más importante, ¿ya? Si seguimos viendo esto, por ejemplo, las cefaleas secundarias, tenemos las atribuidas a un trastorno vascular craneal, como les digo, si son secundarias, tienen que ser secundarias a algo, ¿no ven? Entonces, cefaleas secundarias a trastornos vasculares, que igual tienen sus subtipos, si se dan cuenta, tienen sus subclasificaciones. Em, Si continuamos con las cefaleas secundarias, tenemos las que están atribuidas a trastornos intracraneales no vasculares, y ya son otro tipo de cefaleas. Por ejemplo, tenemos las cefaleas que están atribuidas a hipertensión del líquido cefalorraquídeo, o lo contrario, a hipotensión del líquido cefalorraquídeo, que puede ser por punción lumbar, que es bastante frecuente después de que realizamos alguna punción. No es raro encontrar una cefalea postpunción. Cefaleas por fístulas que se ven más en el área quirúrgica, cefaleas atribuidas a hipotensión intracraneal espontánea. Esto igual es bastante importante. Este dato o este tipo de cefalea también lo vemos en consulta, ¿ya? Em, Otra de las comunes, por ejemplo, las cefaleas atribuidas a neoplasias intracraneales, igual bastante frecuente cuando tenemos pacientes con lesiones neoplásicas o tumorales. Las cefaleas atribuidas a la malformación de Chiari. La malformación de Chiari, por ejemplo, la tipo 1, igual tenemos algunos pacientes con esta malformación, igual presentan su cefalea. ¿Ya? Las cefaleas por crisis epilépticas, ya sean precomiciales o postcomiciales. Y así, y seguimos, miren, y seguimos. Tenemos las cefaleas por administración o supresión de sustancias, que igual es común. Pacientes que están con medicación prolongada, pacientes que abusan de los antiinflamatorios, que abusan de los analgésicos, igual pueden presentar dolor. Existe la cefalea por abuso de analgésicos, por ejemplo, por abuso de antimigrañosos. Y en este lado, en el 8.2, está con más detalle. Por ejemplo, la cefalea por abuso de ergotamínicos. Es súper frecuente que los pacientes se automediquen. Y, como les digo, para la gente la cefalea es una sola y piensan que todo es migraña. Entonces, o van a la farmacia y dicen, me duele la cabeza, allá tómese esto y les dan ergotamina cuando no necesitan. Entonces, toman ergotamina, a veces indican ergotamina cada 8 horas, por ejemplo. Entonces, ese paciente está abusando de la ergotamina cuando lo normal es lo habitual o lo recomendado es que una persona tome 4 ergotaminas al mes. Estas personas toman 3 veces al día durante 7 días, durante 10 días. Y ya, pues obviamente el dolor de cabeza no les pasa porque ya están con cefalea por abuso de ergotamínicos, aparte del dolor de cabeza que tenían, por triptanes, por paracetamol, por ácido acetilsalicílico. Tenemos una infinidad de cefaleas, si se dan cuenta, ¿ya? Otro factor igual importante dentro de las cefaleas, las que están atribuidas a la supresión de la cafeína, por ejemplo, ¿no? No es raro decir que me duele la cabeza porque no he tomado mi café, ¿ya? Cefaleas atribuidas a infecciones igualmente es bastante común. Recién nomás hemos visto, y el paciente que les comenté el otro día que les voy a mostrar el video, tiene su cefalea atribuida a meningitis, ¿ya? Del tipo tuberculosa. Entonces entra en esta categoría. Y así, cefaleas atribuidas a trastornos de la homeostasis, por ejemplo, ¿ya? Personas que les van a llegar a ustedes con dolor de cabeza, ya sea porque han vuelto de un viaje en avión, porque no pueden respirar durante el sueño, porque tienen cuadros de hipertensión arterial, ya, porque están con encefalopatía hipertensiva, les van a llegar estos pacientes. ¿Listo? Así que si seguimos y seguimos viendo los tipos de cefaleas, tenemos las que están atribuidas al dolor facial, al dolor cervical, al dolor en oídos, en ojos, y secundariamente van a provocar también cefalea, ¿ya? Esta también es bastante común, la cefalea atribuida a trastorno de la articulación temporomandibular. Tiene sus propias características, tiene sus desencadenantes, tiene su distribución en edades, ya trastornos de los dientes también pueden provocar cefaleas.
Y cada una tiene un tratamiento y una conducta también diferente, ¿ya? Y el último grupo, que vendría a ser la cefalea atribuida a trastornos psiquiátricos, ¿ya? Ya sea trastornos de somatización, que también es bastante frecuente, es una de las más difíciles de poder diagnosticar y de probar y de comprobarle al paciente que su dolor es más por somatización, ¿ya? Cefaleas atribuidas a trastornos psicóticos también, ¿ya? El tercer grupo grande, ya hemos visto la clasificación de las cefaleas primarias, hemos visto la clasificación de las cefaleas secundarias, y ahora nos vamos al tercer gran grupo de las cefaleas que vienen a ser las neuropatías craneales dolorosas, o también conocida como otros dolores faciales, ¿ya? U otro tipo de cefaleas. Este grupo igual es bastante común, tienen sus propios criterios, tienen su frecuencia en la consulta. Entonces, dentro de este tercer gran grupo de cefaleas, tenemos las neuropatías craneales dolorosas, ¿ya? La más común y que han debido escuchar, y tal vez tienen ustedes algún familiar con este tipo de dolencia, es la neuralgia del trigemio, ¿ya? Que también puede ser con presentación típica, atípica, la neuropatía dolorosa del trigémino, que es muy parecida a la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringio, que también tiene su frecuencia, la neuralgia occipital o la neuralgia de Arnold, por ejemplo, igual es bastante frecuente. Las neuritis ópticas también provocan dolor. Tenemos actualmente igual pacientes con neuritis óptica internados que están con su dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, como ven, son muchas, muchas las cefaleas, ¿ya? Y el último dentro de este grupo, de este tercer gran grupo, son las otras cefaleas que no tienen clasificación, que no están especificadas y que no entran en esta gran lista que han visto de tipos de cefalea. Entonces, así como ven esta lista de grande, de amplia y extensa, así también va a ser esta clase. Así que en un punto nos vamos a detener y nos vamos a tomar un respiro, ¿ya? Vamos a darnos unos minutos para tomar o comer algo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con las que son más comunes, las que más van a ver ustedes y las que más les van a servir para que justamente no cometan errores y sepan identificar las cefaleas. Vamos a empezar con la migraña. Todo el mundo ha escuchado hablar de la migraña, todos han debido escuchar en algún momento o tienen familiares con migraña, incluso ustedes mismos deben tener migraña, algunos de ustedes, ¿no? Em, y algunos deben pensar que tienen migraña porque tienen algún tipo de dolor de cabeza en particular, pero les han debido decir, no, eso es migraña. Pero ahora van a ver si realmente se cumplen los criterios y vamos a ver cómo se diagnostica, cómo se trata, ¿ya? Y cómo lo podemos, o en qué situaciones se refiere a la especialidad, ¿ya? La migraña, para empezar, como les he dicho al principio, es la segunda cefalea primaria más frecuente, ¿ya? La primera viene a ser la cefalea tensional. En segundo lugar están las migrañas. Ya es bastante, bastante frecuente en la consulta. Se considera como la primera causa de discapacidad ya en personas menores de 50 años, es decir, en personas en edad laboral, en edad productiva. ¿Ya? El dolor es tan intenso que las personas no pueden realizar prácticamente actividades durante el dolor, ¿ya? Incluso después del dolor. Se caracteriza porque tiene factores desencadenantes. Esta es una de sus características importantes. ¿Listo? Este tipo de cefaleas es muy frecuente entre los 20 y los 30 años de edad, pero no significa que no vayan a tener cefalea aquellos que tienen 40 años, 45 años, ¿ya? Por eso el margen se amplía, se presenta, o sea, el debut es bien frecuente entre los 20 y los 30 años de edad, pero la presencia de la migraña puede estar entre los 25 hasta los 55 años de edad. ¿Esto qué significa? Que una persona mayor de 55 años es casi, casi, casi imposible que debute con alguna migraña o que tenga algún brote o un ataque de migraña, ¿ya? Es un error bien frecuente que se comete en la consulta cuando viene un paciente de 60 años de edad y que el médico general le ha dicho que tiene migraña. Está con un tipo de cefalea y le ha dicho, usted tiene migraña y le empieza a dar ergotaminas, pero así como dulces, ¿ya? Entonces ya desde ahí ya está mal, ¿ya? Es más frecuente en el sexo femenino con una relación 3 a 1 en comparación a varones.
¿ya? Uno de los tipos de migraña tiene predisposición familiar y se caracteriza también porque empeora con la actividad física, ¿ya? Por eso es que les digo, es discapacitante. La persona con migraña no puede hacer ningún esfuerzo, no puede hacer ninguna actividad durante el dolor, porque empeora el dolor, ¿ya? Y a veces los mismos familiares, sus mismos compañeros de trabajo no les creen, piensan em, que están mintiendo o exageran, pero realmente es así, ¿ya? Y los que tienen migraña entre ustedes deben saber y deben entender bien esta parte, ¿ya? Existen factores de riesgo para que una persona pueda presentar migraña, ¿ya? Y el primer factor de riesgo y que no se puede modificar, por más que quieran, es el ser mujer. El solo hecho de ser mujer ya se considera un factor de riesgo para migraña. Si a eso le sumas obesidad, o sea, mujer obesa que te viene con dolor de cabeza, ya puedes estar sospechando en migraña, ¿ya? Al ser obesa puede que también tenga apnea obstructiva del sueño, es decir, que no puede dormir, te dice que no puede respirar, listo, factor de riesgo para desencadenar migraña. El uso de anticonceptivos orales. Este es un detalle bien importante. ¿Se acuerdan de todas las características que les he dicho, no, al principio? Todo lo que hay que preguntar, sexo, edad, si toma medicamentos, si duerme, no duerme. Es por esto, es justamente por esto, porque un factor de riesgo es el uso de anticonceptivos orales, no los inyectables, los orales específicamente, ¿ya? El exceso de cafeína, personas que toman café 5 o 6 veces al día pueden desarrollar migraña en algún momento. El exceso de analgésicos y abuso de medicación, en especial medicación mal indicada, también es un factor de riesgo para migraña. Algunas sustancias alimenticias, cada migrañoso tiene un desencadenante alimenticio. A algunos les provoca migrañas los embutidos, a otros les puede provocar los cítricos, a otros les puede provocar los lácteos. Entonces hay que preguntarle eso, ¿no? Si ha logrado identificar algún desencadenante. El estrés, ¿quién no anda estresado de nosotros, no? Entonces es un factor de riesgo para migraña. Alteraciones con el sueño, personas que no duermen, por ejemplo, igual es un factor, o duermen poco, igual es un factor de riesgo. Y antecedentes familiares, ¿no? Si tienen una mamá, una abuela con antecedente de migraña, probablemente ustedes también lo tengan, ¿ya? Entonces, factores de riesgo bastante importantes y bien puntuales para migraña. Ahora tenemos dos tipos de migraña, ustedes igual ya saben, tenemos la migraña con aura y tenemos la migraña sin aura, ¿ya? La migraña con aura se llama así y se caracteriza porque tiene síntomas neurológicos transitorios, esa es su característica, que se presentan antes del dolor de cabeza, ¿ya? Aquí vamos a aclarar una cosa. Migraña no es sinónimo de cefalea, por si acaso, ¿ya? Migraña es una enfermedad que tiene sus procesos, tiene sus fases, y una de estas fases es la cefalea, ¿ya? Entonces, la migraña es el conjunto de todas estas fases. Todo este curso se conoce como migraña. Entonces, las migrañas con aura se caracterizan por eso, por presentar síntomas neurológicos transitorios previos a la cefalea, ¿ya? Y que son características específicas que cada migrañoso las conoce, ¿ya? Y las vive. Y el otro gran grupo viene a ser la migraña sin aura, ¿ya? Que es directamente, se caracteriza porque presenta cefalea sin tener estos síntomas neurológicos previos, ¿ya? La cefalea es directa, pero que tiene sus características, ¿no? Que tiene características de migraña, ¿ya? Y los síntomas asociados. En este gráfico aquí a la derecha podemos ver las 4 fases de la migraña, ¿ya? Tenemos la primera fase, que viene a ser la de prodromos. Este esquema corresponde más para la migraña con aura, ¿ya? Tenemos la primera fase, que es el prodromos, que se puede presentar durante, ya sean horas o unos días antes, incluso hasta una semana antes de que se desencadene la migraña o la cefalea como tal, ¿ya? Esa va a ser la fase de prodromos. Pueden presentar sensación de mareo, pueden presentar malestar, pueden presentar astenia, adinamia, ¿ya? Posterior a eso, entran en la fase de aura. El aura suele presentarse una hora antes de la cefalea, incluso 5 minutos antes del inicio de la cefalea, ya se empieza a presentar
el aura, ya que puede ser con manifestaciones olfatorias, visuales, auditivas, con molestias en el cuello, con sensaciones de vértigo, de mareo, ¿ya? Esos síntomas se van a presentar. Entonces, los migrañosos ya reconocemos cuándo nos va a llegar uno de estos ataques de cefalea. La cefalea como tal viene a ser la tercera fase que dura entre 4 y 72 horas. Esta característica es igual importante. Hay pacientes que te van a decir síntomas muy parecidos a Laura, pero te van a decir que el dolor les dura media hora. ¿Eso vendría a ser migraña o no? Te dice, sí, en media hora se me pasa. O me dura, sí, 5 o 10 minutos, pero es intenso y se me pasa. Entonces, eso no es migraña, eso es otro tipo de dolor de cabeza, ¿ya? Después, y puede durar hasta 72 horas, 3 días con este dolor intenso. ¿Ven? El pico puede llegar a 4 hasta 72 horas incluso. ¿Ya? Posterior a eso empieza a disminuir el dolor y entramos en la cuarta fase que es el posdromo, que puede durar entre 24 y 48 horas. Se caracteriza por presentar eh, lentitud mental, malestar general, mareo, ¿ya? Entonces acá vemos las características del prodromos, ¿ya? El pródromo es el que puede estar unos días antes de la aura, viene a ser cambios de humor, bastante común, en especial en mujeres, fatiga, alteraciones sensoriales, ya sean visuales, auditivas, enlentecimiento cerebral. Esto igual es una característica, por ejemplo, igual de la migraña. A los que tienen migraña, tal vez ahorita que están tal vez escuchando, ya no sé si todos estarán atentos o despiertos, pero de los que me están escuchando en este momento, alguno que tenga migraña, le ha debido pasar esto, el tema del enlentecimiento cerebral. Uno puede qué sé yo, estudiar, leer, comprender bien, pero llega un punto en el que de la nada se levanta y está lento, no entiende lo que le dicen, le cuesta reaccionar a ciertos estímulos, entonces entra en este estado de enlentecimiento y es como el prodromo, ya eso le están anunciando que en un día le va a doler le va a tener una cefalea intensa. ¿Ya? Antojos alimentarios también es frecuente, como prodromos, dolores de cuello y de cabeza también, los bostezos incontrolados, han debido haber personas así, el goteo nasal, igual es, sin estar resfriado o sin tener una rinitis, igual es un síntoma neurológico. Luego viene el aura, ¿ya? El aura que puede estar caracterizado por síntomas visuales o algunas otras señales diferentes, ¿ya? Ver destellos. El paciente te refiere, te dice, veo luces que se prenden, se apagan, veo manchas luminosas, veo estrellas, te dice, ¿ya? Imágenes en mosaico, pueden tener visión borrosa, pueden tener dolor ocular, pueden tener visión en túnel. Esto igual es bien frecuente. A veces el paciente, por motivos culturales, no sabe explicar sus síntomas, pero le tenemos que ayudar, ¿ya? A describir y te van describiendo justamente este cuadro. El punto de ceguera temporal es igual bien común, ¿no? Te dicen, quedo ciego o no veo, o la parte central de mi ojo no ve, y después me empieza el dolor de cabeza, ¿ya? Ahora, otras señales, por ejemplo, pueden ser hormigueos, picores, pueden ser temblores, pueden ser mareos, y puede ser dificultad incluso para hablar. Son personas que se les traba todo lo que quieren decir, no encuentran las palabras para hablar. Entonces ya representan el aura. Y todo esto tenemos que preguntarles al paciente cómo empieza el dolor, qué siente. Y te van a decir, no, no siento nada, o sí, me molesta un poco la vista. Pero a medida que le haces una anamnesis más dirigida, vas a empezar a encontrar varios de estos síntomas prodrómicos y síntomas de aura. ¿Ya? Luego nos vamos a la fase de cefalea como tal, ¿ya? Durante la fase de cefalea, durante el dolor de cabeza, la intensidad es bastante alta. Esa es una de sus características. Se acompaña durante el dolor la fonofobia y la fotofobia. El paciente no tolera ni el ruido o no tolera la luz. Prefieren lugares oscuros, prefieren estar en lugares en silencio, son súper irritables con la bulla. Ya han debido ver personas cuando están en plena crisis de migraña que no quieren que ni les hables, porque hasta el mínimo tono de voz les genera mucho más dolor. ¿Ya? Tienen molestias gastrointestinales, tienen náuseas, vómitos,
El dolor es muy intenso en la escala analógica del dolor, llega hasta 9, 10 de intensidad, ¿ya? Se acompaña de mareos, puede haber palidez y cambios de temperatura. Te dicen, me pongo caliente, me hace mucho calor, te pueden decir, ¿ya? Estos son los más frecuentes. Esto igual van a tomar en cuenta. Y los síntomas menos frecuentes va a ser insomnio, fatiga, ansiedad o depresión y palpitaciones, ¿no? En pacientes que están con un cuadro ansioso más de fondo, palpitaciones igual van a presentar, ¿ya? Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Con tantos datos que les he dado y con tantos tipos de cefalea que hemos visto, ¿cómo diagnosticamos una cefalea? ¿Ya? Para eso tenemos los criterios de diagnóstico, ¿ya? Y estos criterios de diagnóstico igual se encuentran en el manual, en el SIC-3 beta. Entonces, aquí se los voy a detallar un poquito. Vamos a ver aquí, por ejemplo, para, para el diagnóstico de la migraña sin aura, tenemos criterios, ¿ya? El primero, al menos 5 crisis que haya presentado. Si viene un paciente que les dice, me ha empezado a doler y les da todas las características de migraña, pero solo ha sido una vez, no cuenta, ¿ya? Tiene que haber cursado por lo menos con 5 crisis. Por eso el estudio de una cefalea, el diagnóstico de las migrañas, no se hace en la primera consulta, ¿ya? Tenemos que preguntarle, menos si ha tenido solo una o dos crisis, ¿ya? Tal vez no es migraña, puede que sea otra cosa, ¿no? Entonces, le decimos que en el transcurso de un mes, por lo menos, nos diga cuántas de estas crisis similares ha tenido. Y si solo ha tenido una, entonces esperamos y lo observamos durante un mes, ¿ya? Entonces, que haya tenido 5 crisis es el primer criterio. Y que cumpla los criterios B y D. El criterio B es que estos episodios de cefalea duren entre 4 y 72 horas. Aquí es bien claro, ¿no? Si les dice que el dolor de cabeza les dura media hora o 10 minutos, entonces no corresponde a migraña, ¿ya? Si les dura más de 72 horas, es otro tipo de cefalea también, ¿ya? Esto ya sea sin tratamiento o tratados, pero con medicación o indicaciones que no haya cumplido el paciente. El tercer criterio, la cefalea tiene que estar acompañada de al menos de una de estas características, por lo menos dos de las siguientes, ¿ya? De estas cuatro. Tiene que ser generalmente de localización unilateral. Esto no es 100% estricto. Hay cefaleas que pueden tener localización uni o bilateral, pero la gran mayoría tienen localización unilateral. Por eso preguntamos dónde le duele, ¿ya? ¿Qué lugar de la cabeza le duele? ¿Todo le duele un lado? El carácter del dolor tiene que ser pulsátil, ¿ya? El dolor tiene que ser de una intensidad moderada a severa y tiene que empeorar con actividad física, ¿ya? Por ejemplo, el simple hecho de caminar, subir gradas, levantar objetos livianos pueden empeorar, o agacharse pueden empeorar el dolor de cabeza. Y esto igual hay que preguntarles, si es que cuando están con el dolor prácticamente no pueden hacer nada y prefieren estar recostados y descansar, ¿ya? El criterio D, por lo menos tiene que estar presente uno de estos. Tiene que haber náuseas o vómitos, tiene que haber fotofobia o sonofobia, ¿ya? Si cumple por lo menos estos cuatro criterios, ya podemos estar hablando de una migraña sin aura. Si tiene otros síntomas muy diferentes a los que estamos viendo aquí, es otro dolor de cabeza, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se diagnostica la migraña con aura. Igual tenemos criterios diagnósticos. Para la migraña con aura, el primer criterio nos pide que por lo menos haya presentado dos crisis, a diferencia de la migraña sin aura, ¿ya? Que nos dice 5. La migraña con aura nos pide dos. Y que cumplan los criterios B y C. El criterio B, que tiene que estar acompañado, el aura tiene que tener una de estas características. Que tenga características o alteraciones visuales, las que les he mencionado, cualquiera de esas. El 90% de los pacientes la tienen, alteraciones sensitivas, alteraciones del lenguaje o del habla, alteraciones motoras, síntomas del tronco encefálico y síntomas retinianos, ¿ya? Cualquiera de esos tendría que tener. Y el criterio C se refiere a que debería presentar por lo menos dos de las siguientes que les voy a mencionar. La progresión tiene que ser gradual, ¿ya?
tiene que tener una hora que por lo menos dure más de 5 minutos, ¿ya? O que tenga por lo menos 2 síntomas, uno después del otro, que cada síntoma de aura tenga una duración entre 5 y 60 minutos, y uno de los síntomas de la aura tiene que ser en un solo lado de la cabeza, ¿ya? Al aura, después de los 60 minutos de aura, le tiene que seguir sí o sí la cefalea. Ese criterio igual es bastante importante, ¿ya? Entonces, si cumple estos criterios, aquí dice bien clarito, ¿no? Que cumple los criterios B y C. Entonces, no puede estar ausente el criterio B o el criterio C. Tienen que estar uno por lo menos de los dos, ¿ya? O sea, uno de cada uno por lo menos, o dos de cada uno. Y con eso ya diagnosticamos una migraña con aura. ¿Listo? Ahora, existen otros tipos también de migraña, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que les he mencionado igual dentro de los criterios de la migraña con aura? Estos se caracterizan porque tienen antecedentes familiares y por sus características clínicas, son bien notorias, son propias de estos tipos de dolor. Dentro de los otros tipos de migraña tenemos la migraña hemipléjica. Esta es la que tiene un carácter familiar hereditario, ¿ya? Su nombre lo dice, se caracteriza por cuadros que pueden ser, que pueden tener afasia o que pueden tener un déficit motor en alguno de los dos hemicuerpos, pero que es de forma transitoria, que puede durar incluso 24 horas, ¿ya? Generalmente se ven en niños. Entonces, un niño que de pronto se le paralice la mitad del cuerpo y que tenga un dolor de cabeza, le va a llamar la atención, ¿no ve? Pero puede ser también por otras cosas, entonces hay que estudiarlo, ¿ya? Pero esa es la migraña hemipléjica. Es poco común y tienen que ser bien acuciosos en esto, en la semiología de esto. Tenemos el otro, la migraña basilar, que se origina en el tronco encefálico, ¿ya? Y se caracteriza porque va a presentar el paciente disartria, va a presentar mareos y ataxia. Estos son los tres síntomas principales. Puede haber alteraciones visuales, puede haber incluso pérdida de la visión o amaurosis, ¿ya? O ceguera. Pero los principales son disartria, vértigo y ataxia, ¿ya? Con alteraciones visuales. Tenemos la migraña que presenta aura, una aura típica, pero sin cefalea. Es posible que esto ocurra, ¿ya? Como menciona acá, la migraña, este tipo de migraña va a cumplir los criterios de la migraña con aura, pero no va a haber cefalea. Entonces, por eso les digo, hay que estudiar al paciente por lo menos durante un mes o hay que ver cómo son todas sus crisis. Hay que preguntarle, hay que decirle que se anote, ¿ya? Porque no es dar el diagnóstico con el primer dolor de cabeza que venga. Y la migraña retiniana, ¿ya? Se considera una migraña con aura, por eso la he mencionado también dentro de los criterios de la migraña con auras visuales, y se caracteriza porque pierde la visión de un ojo, ya hay amaurosis unilateral. Y esto, el aura se va a presentar durante unos 5 minutos antes del dolor de cabeza, ¿ya? Y el dolor también puede ser de localización retroocular, por eso se llama retiniana, por la amaurosis y por la localización retroocular. ¿Ya? Son poco comunes, pero eh, tenemos que ser, tenemos que tener en cuenta estas características también al rato de estar haciendo anamnesis. Luego tenemos, dentro de los tipos de migraña, tenemos la migraña crónica, que es un dolor de cabeza que va a aparecer por lo menos durante 15 días o más durante el mes o durante más de 3 meses, ¿ya? Ese es su criterio diagnóstico para decir que una migraña es crónica. Por eso les he dicho, ¿no? Tenemos que estudiar al paciente durante un mes y a partir de ahí durante los meses siguientes para ver cómo se comporta este dolor de cabeza, ¿ya? Dentro del mes que lo estemos estudiando, tiene que presentar por lo menos migraña durante 8 días, no seguidos, ¿no? Discontinuos, pero sumados en el mes, tienen que ser por lo menos 8, con características de cefalea migrañosa. No cuenta que tenga una cefalea leve, eso no es criterio diagnóstico, ¿ya? Y hay que estudiarlo posteriormente durante 3 meses para ver si sigue cumpliendo los siguientes criterios. El dolor de cabeza puede ser de tipo tensional o migrañoso, ¿ya? Durante un periodo de 15 días o más durante este mes, o durante los 3 meses siguientes, ¿ya? Tiene que cumplir los criterios B y C. El criterio B
es que este tipo de dolor se presenta en pacientes que ya han tenido migraña durante 5 veces al mes, por lo menos, ¿ya? Que hayan cumplido los criterios anteriores, el criterio B y D, el criterio B y C para migrañas con aura y sin aura. El criterio C de migraña crónica es que durante un periodo de 8 o más días al mes haya tenido, cefaleas, ¿ya? Que cumpla los criterios igual, de migraña con aura y migraña sin aura. Y el criterio D, lo que está en todos los criterios de migraña, que no haya otra explicación para el dolor o que no tenga otro diagnóstico, dentro de la clasificación SIC-3 beta. Entonces, si cumple todos estos criterios y además hemos hecho el seguimiento del paciente durante el mes y después durante 3 meses, ya podemos hablar de una migraña crónica. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Esto es importante. Si bien algunos de ustedes que van a hacer atención primaria, em, tal vez no van a iniciar tratamiento, pero por lo menos van a dar tratamiento para el momento en el que está presentando dolor. Y ya lo van a referir a la especialidad para poderla categorizar, clasificar y dar otro tipo de tratamiento. Pero es bueno que conozcan el tipo, eh, en qué consiste todo este tratamiento, ¿ya? Tenemos tratamiento que se va a dividir en específico y el tratamiento no específico. El tratamiento específico son los triptanes y las ergotaminas, ¿ya? Los ergotamínicos. Este tipo de medicamentos, los triptanes y las ergotaminas, se emplean para el dolor de tipo moderado a severo, ¿ya? En cuanto al mecanismo de acción, son agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina. Y entre estos tenemos, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que lo tenemos a una dosis de 500 miligramos, incluso 1 gramo puede ser, ibuprofeno 800 miligramos, el paracetamol a dosis de 1 gramo para adultos, el naproxeno, que podemos utilizar igual dosis de 1 gramo. Hay combinaciones de estos analgésicos con cafeína que son bastante efectivos, ¿ya? Para tratar los ataques de migraña. Entonces, este tipo de tratamientos son efectivos, ¿ya? Podemos usar triptanes o ergotamínicos y podemos utilizar estos medicamentos también como analgésicos de primera línea, ¿ya? Los podemos asociar a estos medicamentos, a los triptanes y a las ergotaminas. Y el no específico, que corresponde igual a analgésicos leves, pero es más que todo para el dolor leve, que probablemente no sea migraña, ¿ya? Para ese dolor que nos está haciendo dudar entre es y no es, parece y no parece migraña, para ese tipo de cefalea que nos vamos a encontrar con ese dolor, podemos darle igual ácido acetilsalicílico a dosis más bajas, ibuprofeno podemos dar 400 miligramos, ¿ya? El que tenemos en el medio también el paracetamol, podemos dar 500 miligramos, naproxeno igual podemos dar 500 miligramos, podemos dar ketorol, meloxicam, ya tramadol. Ya estos ya son más extremos, ¿no? Tramadol y tapentadol, pero con indicaciones precisas. Estos no son de uso frecuente. Los de aquí arriba sí pueden utilizar. Estos tienen indicaciones más precisas, ¿ya? Ahora, vámonos a desglosar el tratamiento específico. El tratamiento específico, como les he dicho, ¿no? Están con los triptanes y las ergotaminas. Dentro de los, dentro de los triptanes más conocidos y los que tenemos en el medio, están, por ejemplo, el sumatriptán, ¿ya? Que puede venir en presentaciones pues, en nuestro medio no tenemos en ampollas, es muy poco, hay muy poco, es bien difícil eh, conseguir en ampollas. ¿Ya? Menos tenemos la utilización en dosis subcutáneas, ¿ya? O inhaladores. Nuestro medio no llega. Pero ustedes tienen que saber que el sumatriptán, al menos las guías internacionales nos indican, ¿no? Que se debe utilizar ya sea en inhaladores de 20 miligramos, que ha demostrado ser incluso el más efectivo junto con la administración subcutánea, ¿ya? En cambio, las tabletas de 25, de 50, 100 miligramos que sí tenemos en el medio, estas estarían como de segunda línea, nuestra segunda opción. Pero como nosotros, como estamos en Bolivia, no tenemos las presentaciones que sí son más efectivas, entonces tenemos que adaptarnos a las presentaciones en tableta, ¿ya? Los supositorios tampoco tenemos aquí en nuestro medio, ¿ya? Solo tenemos las tabletas. Los otros triptanes.
que para que ustedes conozcan, ¿no? El Solmitriptán, que igual viene en presentación en tabletas y en inhaladores. No tenemos en el medio, pero ustedes tienen que conocer estos, ¿ya? Tenemos el Naratriptán también, que viene igual en tabletas, pero tampoco tenemos en nuestro medio, ¿ya? Y dentro de las ergotaminas, este sí es bastante conocido, este es el que lo venden así en cualquier farmacia, se lo venden a cualquiera. Tenemos en presentaciones de 1 miligramo de ergotamina y 100 miligramos de cafeína. Esta combinación es bastante potente, ¿ya? En supositorios no tenemos en nuestro medio, pero la indicación es dar 2 miligramos con 100 miligramos de cafeína, ¿ya? Entonces, los que podemos usar son el sumatriptán, podemos utilizar la ergotamina. Dentro de los otros triptanes también tenemos en nuestro medio el rizatriptán, tenemos el L-triptán, que vienen a dosis de 40 miligramos, igual los podemos utilizar, ¿ya? En esta tabla es básicamente el resumen de lo que les he estado mencionando en cuanto a los analgésicos que podemos usar para los ataques de migraña y combinarlos con los triptanes o con las ergotaminas. Ya es las dosis que les he mencionado, ¿ya? Antieméticos que nos sirven como antimigrañosos, la metoclopramida y la domperidona, ¿ya? Los triptanes que tenemos en nuestro medio, el sumatriptán, tenemos el etriptán y tenemos el rizatriptán, ¿ya? Esos son los 3 que tenemos en nuestro medio. Y la ergotamina, ¿no? Tartrato de ergotamina. ¿Listo? Ahora, como parte del tratamiento, perdón, como parte del tratamiento, em, estos medicamentos se dan estos que les he mencionado acá, se dan en el momento en el que la persona está presentando el ataque de migraña, ¿ya? Se conoce como medicación abortiva. Abortiva, ¿por qué? Porque vamos a impedir que se desarrolle plenamente o que se instaure plenamente la migraña o la cefalea. Por eso es que estos están indicados al principio del dolor, ¿ya? Si está empezando con la cefalea, ese momento tiene que tomar el sumatriptán o el electriptán, cuando está en el aura, durante su aura, ¿ya? Y eso es lo que ustedes les tienen que indicar. Por eso tienen que ser bastante preguntones el rato de que les diga, me duele la cabeza, y lo bombardean con preguntas para saber qué es lo que tiene, ¿ya? Y si el dolor es muy frecuente, si el dolor está con bastante afectación de las actividades de la vida diaria, entonces utilizamos el tratamiento preventivo, que esto ya es más que todo manejo de la especialidad. Ya para esto ustedes lo tendrían que referir donde nosotros. Pero para que conozcan, nosotros utilizamos, por ejemplo, podemos usar el propanolol como los betabloqueantes que tenemos en el medio. Podemos usar antidepresivos, principalmente la metiltirina. Podemos usar flunaricina, ácido valproico, y tienen sus especificaciones, tienen su dosificación y tienen también las características de cada paciente que podemos utilizar. Esto ya es más manejo de especialidad, pero tiene que ser conocimiento de ustedes, ¿ya? Conocimiento general. ¿Qué es lo que ustedes van a recomendar a sus pacientes para evitar los ataques de migraña, para reducir la frecuencia? El objetivo del tratamiento no es quitar la migraña al 100%, o sea, no hay algo que lo cure, pero sí tenemos que disminuir la intensidad y la frecuencia. Entonces, para eso le vamos a dar estas indicaciones. Tiene que tener buena higiene del sueño, tiene que tener horarios regulares para su alimentación. El comer a deshoras también es un factor de riesgo. Evitar las situaciones que lo estén estresando, que realice actividad física, siempre y cuando la actividad física no sea uno de los desencadenantes, porque también puede ser desencadenante el hecho de hacer ejercicio, ¿ya? Pero realizar caminatas, manejar bicicleta, hacer yoga. Hay bastantes personas que prefieren hacer yoga antes que tomar medicación. Se inscriben a sus cursos de yoga, hacen Reiki, ¿ya? Prefieren eso antes que tomar medicamentos, ¿ya? Recomendarles que no abusen tanto del chocolate, de medicamentos de alimentos que lleven conservas, embutidos, porque pueden ser desencadenantes, ¿ya? El consumo de alcohol también en estos pacientes tiene que ser con moderación. Em, Dependiendo si el paciente tiene o no preferencia por la cafeína, pueden decirle que tome cafeína o que no tome cafeína, dependiendo si es un desencadenante o no. Algo importante, los medicamentos, tienen que recomendarle a esto los pacientes.
¿ya? La toma de medicamentos, no tienen que abusar de la medicación. Em, Dentro de los últimos tratamientos que se ha estado demostrando para migrañas, por ejemplo, la toxina botulínica es uno de los que está dando buen efecto, pero también hay que recomendarle al paciente, ¿no? Si en algún momento los medicamentos no le hacen efecto, no le ayudan, entonces tenemos que ya pensar en la administración de toxina botulínica. Y también hay otros implementos que igual son un poco costosos, pero los tenemos en el medio. Los estimuladores electrónicos, por ejemplo, para la migraña, se colocan así en la frente y te aseguran que te reducen la frecuencia de migraña durante por lo menos un mes. Entonces hay que aplicarlos con dispositivos electrónicos que se colocan en la cabeza. Tenemos en el medio un poco costosos, pero están al alcance, ¿ya? Tienen que hacer su diario de cefaleas. Esto es algo que ustedes les tienen que pedir y con esto nos lo tienen que mandar a la especialidad. Les dicen que durante este mes, que los van a observar ustedes, que anoten qué día le ha dolido la cabeza, del 1 al 10 a cuánto ha llegado el dolor de cabeza y si es que en ese momento ha tomado algún medicamento, ¿ya? Entonces, eso es lo que le tienen que pedir. Tienen que traer su cuadernito, su calendario, su organizador, donde tiene que estar anotado todo eso. Y con todos estos datos tienen que mandarlo al neurólogo, ¿ya? Donde nosotros, para que nosotros podamos continuar el tratamiento que ustedes han iniciado. Ustedes con esto nos ayudan bastante porque ya han iniciado un tratamiento correcto, ya han utilizado medicamentos para mitigar el dolor en el momento. Entonces ya nos han ahorrado bastante tiempo y han ayudado a su paciente. Entonces lo que a nosotros nos toca hacer es modular la medicación, darle medicación profiláctica o si es un dolor de cabeza que no se puede controlar, ya le damos medicamentos en internet. ¿Ya? Ahí vamos a descansar un rato, ¿listo? Van a digerir todo lo que hemos hablado ahorita de migrañas. Vamos a ir a los que la cafeína no les provoque dolor. Vamos por un poco de café y vamos a volver en unos 15 minutos, ¿listo? Vamos a continuar con cefalea tensional. Ya, vámonos con cefalea tensional. Ya hemos hecho, ya hemos hablado de una de las cefaleas, nos faltan 999. Bueno, vamos por la segunda. Cefalea tensional. Dentro de la clasificación de cefaleas primarias, esta viene a ser la más prevalente, la que se presenta con más frecuencia en la consulta, ¿ya? Como ven, aquí esta imagen que está aquí de fondo es la característica de su distribución y localización, ¿ya? Generalmente frontal, que se va hacia a los lados de la cabeza, abajo por el cuello, ¿ya? Y es bilateral. ¿Han notado el dibujo de migraña, no ven? Era solamente un lado de la cabeza, ¿ya? Tiene una prevalencia entre el 30 a 78% de las consultas de neurología va a ser cefalea tensional, ¿ya? Más del 90% de las personas en algún momento de su vida vamos a tener una cefalea tensional. Y estoy seguro que todos ustedes han debido tener igual, ¿ya? Uy, ya, listo. Entonces, si bien no hay una causa fisiopatológica clara definida, ya, pero se sabe que es por un aumento de la sensibilidad en las vías del dolor del sistema nervioso, tomando en cuenta estructuras centrales, como un trastorno de la modulación del dolor, es decir, se percibe el dolor con mayor intensidad, y también toma en cuenta las estructuras periféricas, aumento de la sensibilidad de los músculos pericraneales, ¿ya? Todos los músculos que están alrededor de la cabeza y cuello aumentan su sensibilidad, transmiten una sensación anormal y desagradable, o sea, el dolor, y el sistema nervioso central que lo recibe de una forma bastante exagerada. ¿Cómo se clasifica la cefalea tensional? Esto igual es bastante amplio. Se puede dividir con cefalea tensional episódica infrecuente, cefalea tensional episódica pero frecuente, la cefalea tensional crónica y la cefalea tensional probable, ¿ya? La que no completa los criterios. Y cada una, como ven acá, se puede subdividir con hipersensibilidad de la musculatura, sin hipersensibilidad de la musculatura, con hipersensibilidad de la musculatura igual para ambos tipos, ¿ya? Para estos tres primeros. Bueno, ahora sí, las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las características clínicas de la cefalea tensional? El dolor es de tipo opresivo,
¿ya? Por eso es importante preguntarle al paciente cómo es el dolor, a qué se parece. Algunos pacientes les van a facilitar las cosas en el momento de la anamnesis y les van a decir como nosotros en neurología alguna vez viene el paciente y nos dice, siento como si tuviera un casco que me aprieta la cabeza o siento como si tuviera una liga que me está apretando la cabeza, ¿ya? Entonces ya con eso ya tienes las características. Y le preguntan, ¿no? Si siente como si le apretara su gorra, como si le apretara una banda, ¿ya? La aparición es lenta, progresiva, va de leve a moderada, no llega a ser intenso, ¿ya? Dependiendo también de la percepción del paciente. Generalmente es bilateral, puede estar localizado solamente en región frontal, puede ser bitemporal, puede ser solamente occipital, que es la más frecuente, o puede ser parietal, ¿ya? O puede ser todo, puede ser holocraneana, ¿ya? Se caracteriza porque el ejercicio o los movimientos o los cambios de posición no empeoran este dolor, a diferencia de la migraña. Los músculos pericraneales están bien sensibilizados para el tacto. No hay aura ni prodromos. No hay factores desencadenantes, ya como en la migraña, pero sí el estrés y la tensión mental pueden ser los desencadenantes para este tipo de dolor, pero no como en la migraña, que eran un montón, ¿ya? Para la tensional, estos dos. Ahora sí, ¿cómo lo clasificamos o para los criterios? ¿Cómo diagnosticamos, mejor dicho, la cefalea tensional? Cada una de las divisiones, la cefalea tensional episódica frecuente, por ejemplo, tiene que presentar por lo menos 10 episodios de cefalea en 1 a 14 días, con una duración de 30 minutos hasta 7 días, durante por lo menos 3 meses, ¿ya? ¿Esto cómo se entiende? Que durante esos 3 meses, el paciente tiene que tener por lo menos 10 episodios de cefalea, ¿ya? En promedio 1 a 14, pero por lo menos 10, ¿ya? Em, 10 episodios con una duración de cada episodio por lo menos de 30 minutos, ¿ya? Lo que les he dicho hace rato, si les dicen, me duele la cabeza, pero media hora, no es migraña, pero puede ser cefalea tensional, ¿ya? Hay que preguntar, y por eso hay que hacer el seguimiento durante un mes. Si viene un paciente con características tensionales, pero que solo le ha dolido 2 veces al mes, no cumple el criterio. Hay que decirle que vuelva en un mes, que se anote, pero le dejamos analgésicos, ¿no? Analgésicos básicos. ¿Ya? La localización es bilateral, intensidad leve a moderada, de tipo tensivo u opresivo, sin irradiación, no empeora con la actividad física y puede tener fonofobia o fotofobia, solo uno de los dos, ¿ya? En cambio, la cefalea tensional episódica infrecuente va a tener por lo menos em, 10 episodios en un mes. En promedio puede ser uno, a veces solamente tiene un dolor, un episodio de dolor al mes, que dura 30 minutos hasta 7 días, ¿ya? De las mismas características, bilateral, leve o moderado, tensivo opresivo, sin irradiación, no empeora con la actividad física. La diferencia está en esto, por eso está remarcada aquí de diferentes colores, ¿ya? Ahora, vamos a ver los criterios para la cefalea tensional crónica. Esta igual es bien frecuente, bien común, entonces es importante que lo sepan reconocer. ¿Ya? Una cefalea episódica, como las que hemos visto hace rato, se pueden convertir en cefaleas tensionales crónicas. ¿Ya? Se presenta en un promedio de más de 15 veces al mes, ¿ya? Durante más de 3 meses. Es decir, tendría que tener por lo menos 45 episodios de cefalea, ¿ya? La duración puede ser de minutos hasta días, hasta 7 días, o puede no calmar. El paciente te va a decir, me duele todos los días y no calma desde hace 3 meses, ¿ya? Con al menos dos de estas cuatro características. La localización tiene que ser bilateral, de tipo opresivo o tensional, no pulsátil, como en la migraña. ¿Ya? Por eso se los he anotado esto acá. La intensidad tiene que ser leve o moderada y no empeora con actividad física. ¿Ya? Y tiene que tener las dos. Puede tener fotofobia, fonofobia o náuseas, o puede tener, o puede haber ausencia de estos, ¿no? Ni náuseas moderadas o intensas. ¿Ya? Entonces, con eso clasificamos la cefalea tensional crónica. Y para decir que es una cefalea tensional probable, nosotros vamos a utilizar estos tres criterios, ¿ya? Los dos, el A y el B son los más importantes.
Es uno o más crisis de cefalea que cumplen todos excepto uno de los criterios de cefalea tensional, ¿ya? Es decir, que está incompleto, ¿ya? O que no cumple ninguno de los criterios, ¿ya? Para otro tipo de cefalea, ¿ya? Entonces, son cefaleas que no encajan en las clasificaciones y tampoco cumplen todos los criterios. Y varios pacientes vienen así. A veces no porque no tengan, sino porque el mismo paciente no sabe describir sus síntomas o porque no le estamos preguntando algo, ¿ya? Ahora, lo importante para hacer el análisis clínico es la anamnesis del dolor. Les vuelvo a repetir esto. El dolor tiene sus características, ¿no ven? Y es el alicia. Ustedes ya saben, aparición, localización, irradiación, característica, intensidad, atenuantes, exacerbantes, ¿ya? Siempre vamos a preguntar todo el alicia en las cefaleas y en cualquier tipo de dolor. Siempre tienen que preguntar el alicia. Ya eso lo saben ustedes de semiología. Y aquí le añadimos otro que no sé si habrán escuchado antes, el Fredusa, ¿ya? Que puede ser, que significa frecuencia, duración y si hay síntomas autonómicos, ¿ya? Em, es importante hacer la anamnesis del estado emocional del paciente, ¿ya? Si es que el paciente está con un cuadro ansioso, depresivo, si llora todo el tiempo, porque esto puede empeorar eh, la percepción del dolor. Un dolor leve, el paciente por su estado emocional te va a decir que lo siente muy intenso, ¿ya? Al hacer el examen físico, tenemos que palpar la musculatura pericraneal, toda la cabeza, tenemos que palpar la musculatura cervical, vamos a encontrar contracturas, y tenemos que palpar algunos puntos dolorosos craneales que se llaman los puntos de Arnold, ¿ya? Que son puntos gatillo para el dolor. En este cuadro están los diferentes puntos que podemos palpar a nivel de los trapecios, a nivel suboccipital, ¿ya? A nivel del esternocleidomastoideo, al nivel de las apófisis espinosas, incluso llegando hasta la apófisis occipital externa, la región de los esplenios, la región del semiespinoso también, que se contractura bastante. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento inicial, lo podemos dar el tratamiento agudo. Lo primero, cambios en la conducta del paciente. Eso es importante. Ya no solamente es darle analgésicos y listo. Tenemos que ver qué es lo que desencadena el dolor y tenemos que tratar de atenuar esos desencadenantes. Entonces, evitar cualquier posible factor desencadenante. El manejo del estrés emocional. Si bien esto no se puede hacer con medicación, esto es con terapia conductual, con cambios de actitudes del paciente, manejo psiquiátrico también va a necesitar, ¿ya? Manejo por psicología. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores psicoestresantes que le van a generar dolor, ¿ya? Y el tratamiento farmacológico. Este tipo de cefalea cede o responde muy bien al ibuprofeno, dependiendo de las dosis, dependiendo del grupo etario y dependiendo de la tolerancia. Puede ser ibuprofeno, podemos usar paracetamol, podemos usar naproxeno, aspirinas y relajantes musculares. La dosis es propia para cada paciente, ¿ya? Y el tratamiento crónico, que es el que muchas veces ya en la especialidad es donde nos encargamos de esto. Igual, hacemos el manejo conductual, ya esta vez con psicología, con psiquiatría, para que se pueda hacer las diferentes terapias que necesita. Pueden ustedes recomendarles que haga yoga, que haga reiki, esto igual les ayuda bastante. Hay pacientes que, como les he dicho, prefieren hacer esto, se inscriben a sus cursos de yoga y no quieren los medicamentos, prefieren sus sesiones de relajación. Y el tratamiento farmacológico, que es ya algo lo que nos encargamos ya en el tercer nivel de atención, ¿no? Pero que em, consiste en administrar antidepresivos, ansiolíticos o la toxina botulínica, ¿ya? Ahora vámonos al tercer tipo de cefalea, la cefalea clúster. La cefalea clúster o cefalea en racimos han debido escuchar esto igual ya en sus clases, les han debido dar. Ya es un dolor que se caracteriza por ser breve y muy intenso y se acompaña de síntomas vegetativos del mismo lado del dolor. Esta imagen es bastante, bastante representativa, es como que se describe prácticamente todo lo que engloba una cefalea en racimos, ¿ya? Predomina en varones, ¿ya? Es poco frecuente, pero vamos a encontrar más en varones. No significa que solo sea de los varones, ¿no? En mujeres también, pero es más frecuente en varones.
El inicio típico de estos síntomas es entre los 25 y los 30 años de edad, ya justo en edad productiva. Se va a clasificar en cefalea en racimos episódica, que va a tener una duración de 7 días hasta un año, ¿ya? Y la cefalea en racimos crónicas, que va a durar más de un año. Este dibujo igual es bien característico de este tipo de dolor. Ya les voy a explicar por qué, pero acuérdense de eso. Miren, es la misma, el mismo rostro, la misma expresión denota mucho, mucho dolor. ¿Ya? Se caracteriza porque tiene ataques de dolor que son unilaterales, están solamente en un lado de la cabeza de manera invariable, ¿ya? Se centran en la región orbitaria y periorbitaria. Se acompañan de síntomas vegetativos, ¿ya? Estos síntomas vegetativos pueden ser tosis, puede tener miosis, lagrimeo y congestión nasal y secreción nasal, todo del mismo lado. Por eso hay que preguntarle al paciente si aparte del dolor, ¿qué más presenta? El paciente no te va a decir, se me cierra el ojo, pupila está cerrada, nada. Pero le preguntas, ¿no? Si lagrimea de ese lado y ese rato se va a dar cuenta y va a decir, ah, sí, me sale agua por la nariz, se me pone rojo el ojo, ¿ya? Son pacientes que no toleran el estar echados, no toleran el decúbito durante los ataques. Y estos, la duración de los ataques van entre 15 y 180 minutos, ¿ya? Es decir, entre 15 minutos hasta 3 horas puede durar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que pregunten el tiempo, cuánto dura, en cuánto tiempo calma, ¿ya? Con una característica igual que es importante en ellos, que es a predominio nocturno, puede ser en la tarde o en la noche generalmente. ¿Listo? Cuando vuelven a sus casas, de sus trabajos, ahí recién les da sus ataques. ¿Cómo diagnosticamos ahora una cefalea clúster? Igual, utilizamos los criterios que se encuentran en la clasificación en el SIC-3 beta. Ya debe tener por lo menos 5 ataques que cumplan estos criterios, ¿no? El dolor unilateral, de intensidad severa o muy severa, localizado en región orbitaria, supraorbitaria, con una duración de 15 a 180 minutos, ¿ya? Sin tratamiento, obviamente. Debe tener por lo menos, em, al menos uno de los siguientes síntomas. Tiene que haber inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, el edema palpebral, sudoración frontal, se le puede poner roja también la frente con rubefacción, con sensación de taponamiento en los oídos, puede haber miosis, tosis y se acompaña de inquietud y agitación. Esto igual es importante, el paciente se pone súper irritable, súper inquieto durante el dolor, ya porque es muy intenso. Ya, entonces la frecuencia de estos ataques puede ser una vez cada 2 días o puede ser 8 al día, ya son bastante frecuentes, por eso se llaman en racimos. ¿Listo? Ahora, si vamos a ver otras cefaleas trigeminovasculares, podemos tener la neuralgia supraorbitaria, el SUNCT, que significa ataques unilaterales de cefalea neuralgiforme de corta duración con inyección conjuntival y desgarro y sensación de desgarro. ¿Ya? La hemicrania paroxística es otro de estos tipos de cefaleas que es muy parecida a la en racimos, la cefalea punzante primaria también, que tiene su frecuencia. Tienen que son los diagnósticos diferenciales para la cefalea en racimos, ¿ya? Otro detalle, la hemicrania paroxística, por ejemplo, es mucho más común en mujeres que en hombres, a diferencia de la cefalea en racimos. Ahora, el tratamiento, siempre educación al paciente, ¿ya? Hay que explicarle y hacerle conocer el tipo de dolor que tiene y que busque los desencadenantes, ¿ya? Puede ser el alcohol, tabaco, el dormir las siestas. Está recomendado tomar una siesta entre 15 a 45 minutos, no más de eso, porque al tomar una siesta que dure 1 hora o 2 horas, eh, estamos entrando ya en un ciclo de sueño profundo, entonces estamos rompiendo el ciclo de sueño. ¿Ya? Y eso puede ser un desencadenante de dolor, mientras que en los primeros 15 a 45 minutos del sueño estamos todavía en un sueño superficial, entonces no pasa nada. Pero más allá de eso puede ser desencadenante de dolor. El tratamiento profiláctico nos sirve para disminuir la frecuencia y la intensidad del dolor. Esto lo hacemos ya en tercer nivel, en la especialidad. Y le damos aparte de eso, ¿no? Un tratamiento sintomático para reducir justamente las manifestaciones que tiene. ¿Ya?
Para que ustedes conozcan el tratamiento sintomático que utilizamos, igual que para las migrañas, podemos usar los triptanes en sus diferentes presentaciones. Una característica es que podemos usar oxígeno, pero en alta concentración, ¿ya? Por máscara, incluso con esas máscaras de alto flujo. Es súper eficaz en la mayoría de los pacientes. Le puedes dar el analgésico que quieras, no le hace efecto, pero darle un oxígeno por lo menos con un volumen de 7 a 12 litros por minuto durante 15 minutos y le vas a calmar el dolor de cabeza inmediatamente, ¿no? Esto obviamente se hace en hospitales, ¿no? Como preventivo, nosotros utilizamos igual medicamentos que va a tomar todos los días. Pues podemos usar corticoides, que son dosis dependientes para cada paciente. Podemos usar escotaminas, triptanes, ya podemos usar verapamilo en algunos casos, el carbonato de litio, que es también igual bastante efectivo, el topiramato a dosis de 50 y 200 miligramos. Este es un medicamento que recientemente ha llegado a nuestro medio y que es altamente efectivo para este tipo de dolor de cabeza. Lo usamos bastante cuando hay disponibilidad y cuando el paciente también puede cubrir los costos. Ya el ácido valproico es como nuestra tercera opción, pero igual ayuda bastante. Y la gabapentina estaría en lo último. Si ya no tenemos nada más, podemos usar gabapentina, ¿ya? Ahora, ¿cuándo nosotros quitamos la medicación? Retiramos la medicación cuando el paciente está libre de estas crisis, por lo menos durante 2 semanas, ¿ya? Y cuando es crónica, nosotros retiramos progresivamente la medicación cuando el paciente por lo menos lleva 6 meses libre de síntomas. ¿Ya? Entonces, este cuadro es bastante explicativo del resumen de la diferencia entre la cefalea tensional, la migraña y en racimos. Con solamente ustedes ver la imagen ya se dan cuenta de las diferencias, ¿no? Está todo lo que hemos hablado ahí. Ya. Y bueno, para acabar, ya, la cuarta cefalea que es bastante común y tal vez alguno de ustedes tiene algún familiar con esto, es la neuralgia del trigémino. ¿Ya? Tenemos en la consulta con cierta frecuencia neuralgias del trigémino. ¿Ya? La neuralgia del trigémino se caracteriza por ser un dolor de tipo paroxístico, unilateral, severo, penetrante, de corta duración, recurrente en la distribución de una o varias ramas del quinto par craneal. Como les ha debido explicar el doctor Aguilar, el quinto par craneal tiene sus 3 ramas, ¿no? Y sus 3 territorios, y cada uno tiene su propia semiología que ustedes se saben evaluar. Entonces, dependiendo de en cuál de estas ramas se encuentra el dolor, nosotros lo vamos a clasificar como dolor en B1, en B2 o en B3. ¿Ya? De todas las algias faciales, les mostré el grupo 9 de las algias faciales, el 89-90% corresponde a la neuralgia del trigémino. Es mucho más frecuente en mujeres, ¿ya? Es más frecuente que se presente en la rama, en el territorio B2, después viene en el B3 y muy poco es en el B1. Y en muy pocos casos, realmente muy pocos casos, se presenta una neuralgia del trigémino de forma bilateral, ¿ya? Por la anatomía, ustedes igual ya saben esto, el nervio trigémino que viene desde el ganglio trigeminal se divide en sus 3 ramas, o sea, su origen real está ahí en el tronco encefálico, en sus 3 núcleos principales, y se divide, ¿no ve? Para la rama B1, en su rama oftálmica, ahí es donde va a presentar el dolor. Para la rama B2, justamente va a ser a la altura del malar y en la región preauricular, va a tomar parte del ala de la nariz y el labio superior. Y para la rama B3 es todo el mentón prácticamente, la oreja, ¿ya? Pero excepto el ángulo, ¿ven? El ángulo está libre. Si duele el ángulo de la mandíbula, eh, no es territorio trigeminal por si acaso, ¿ya? ¿Cómo clasificamos ahora la neuralgia del trigémino? La podemos clasificar como clásica cuando hay una compresión neurovascular. ¿A qué se refiere eso? Aquí vemos el nervio trigémino y aquí vemos uno de los vasos, justamente de la fosa pterigoidea, ¿ya? Entonces, muchas veces el nervio entra en contacto con el vaso. Por lo tanto, el vaso empuja y comprime a este nervio, al nervio trigémino,
Y como esta es una arteria, entonces, con cada latido, esta arteria va a empujar y va a ir golpeando, por así decirlo, al nervio trigémino. Y eso es lo que va a empezar a desencadenar el dolor, ¿ya? El tratamiento para esto es quirúrgico, pero localizar esto en un estudio de tomografía o resonancia es pues súper, súper complicado. Hay que hacer reconstrucciones vasculares, pero sí se puede. Esto se opera. ¿Ya? Tenemos la segunda, la idiopática, donde no existen alteraciones en las pruebas de imágenes que vayamos a pedir, ni tampoco alteraciones con exámenes de neurofisiología. ¿Ya? Y la causa secundaria por compresión extraaxial, es decir, puede haber otra causa, algo que esté comprimiendo aparte, puede ser alguna lesión estructural, alguna lesión ósea, alguna masa, alteraciones en la articulación temporomandibular que igual comprimen el nervio, una de las ramas del nervio trigémino y eso desencadena dolor. ¿Ya? Las características clínicas. Esta imagen es bastante, bastante expresiva del tipo de dolor. Como les he dicho, ¿no? Es unilateral, bastante intenso, es de corta duración, se siente como una punzada intensa, a veces lo refieren como si algo, como un taladro, con una sensación de, como si algo les jalara hacia abajo o los impulsara hacia abajo, em, que está distribuido en la mitad de la cara. Ya es un dolor muy, muy intenso. El paciente prácticamente viene así con ganas de arrancarse la cabeza. ¿Ya? Por eso se denomina dolor paroxístico severo. Se presenta en salvas. ¿Ya? Antiguamente se conocía esto como la enfermedad de Fothergill. ¿Ya? Em, Eso como dato histórico, para que lo sepan. ¿Ya? Se caracteriza por ser un dolor severo, de corta duración, ¿ya? Menos de 2 minutos. Es importante siempre preguntar la duración del dolor. Menos de 2 minutos, distribuido en cualquiera de las ramas del nervio trigémino, ¿ya? Se conocía antiguamente como el tic doloreux, ¿ya? Porque al presentarse el dolor se contraían los músculos, bueno, se contraen los músculos de la cara y es como que el paciente tiene un tic, hace una mueca, la mueca del dolor, ¿ya? Como se ve en esta imagen. Y da esa sensación como si algo le estuviera jalando hacia abajo, si algo muy pesado estuviera jalando su cara con este tic. Entonces, y el dolor se presenta varias veces al día, por eso es que se denomina también como un tic, porque lo puede tener varias veces, ¿ya? Se caracteriza porque tiene puntos gatillos. Si presionamos en los sitios por donde emerge el nervio trigémino, las tres ramas del nervio trigémino, si presionamos sobre esos puntos, entonces vamos a desencadenar dolor, ¿ya? Se conoce como la enfermedad del suicidio, como les digo. Muchos pacientes realmente han llegado a optar por el suicidio para calmar este tipo de dolor, ¿ya? Y no es una exageración, tampoco es broma. Los pacientes realmente vienen así buscando algo que los mate, ¿ya? Te vienen a pedir eso, te vienen a pedir algo que acabe con su vida en ese rato para acabar el dolor. No les importa nada, ¿ya? Em, Este es el tic, como les digo. Aquí está, miren. Es una contracción de todos los músculos de la cara por la intensidad del dolor y hace como si estuviera haciendo estas muecas, este tic. Ya acá vemos la representación intensa del dolor, vemos la distribución en cualquiera de las tres ramas del nervio trigémino. Puede estar desencadenado por diferentes factores, el solo hecho de lavarse la cara, cepillarse los dientes, masticar, morder, hablar, pueden desencadenar este dolor de corta duración, que es bastante intenso. Por lo tanto, un paciente no va a poder, pues, prácticamente tener una calidad de vida. El rato que quiera hablar, va a desencadenar el dolor. El rato que muerda un poquito fuerte, va a desencadenar dolor. Si se quiere lavar los dientes, si quiere comer, va a desencadenar dolor. Si quiere masticar, morder algo, va a desencadenar dolor. Entonces, prácticamente estaría condenado a vivir con un dolor intenso de corta duración, pero que puede repetirse hasta 30 veces al día, ¿ya? Obviamente nadie quiere vivir así. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nos basamos en los criterios, ¿ya? Están resaltadas aquí las cosas más importantes para categorizar el dolor, ¿ya? Paroxismos recurrentes de dolor facial unilateral en territorios del nervio trigémino, ¿ya? El dolor puede durar desde 1 segundo hasta 2 minutos, ¿ya? Es muy intenso. Después de este pico de dolor, por si acaso, de dolor intenso de 1 segundo hasta 2 minutos,
El dolor no se pierde completamente. El pico intenso es el que dura segundos. El dolor después va disminuyendo progresivamente. Eso es lo que también hay que preguntar. Ese dolor, esa remisión de dolor o dolor leve puede durar horas. O sea, el paciente te va a decir, me duele, que sé, una hora, pero hay que preguntarle el pico de dolor cuánto dura, ¿ya? Es muy intenso, tiene características o carácter eléctrico, punzante o lancinante, ¿ya? Como en los dibujos que les he mostrado. Se desencadena por estímulos inocuos, o sea, cosas que no nos deberían provocar dolor, como les he explicado, ¿ya? Cumple estos criterios, entonces ya estamos frente a una neuralgia del trigémino. Em, Diagnósticos diferenciales, ¿ya? El, Podemos confundir una neuralgia del trigémino con un dolor dental, con una de las cefaleas trigémino autonómicas, por eso es que el interrogar sobre los síntomas autonómicos es importante. Si se dan cuenta, se parece mucho o podemos confundir con una cefalea en racimos, ¿ya? Pero si le preguntamos si tiene lagrimeo, si se le cierra el ojo, si le sale agua por la nariz, esa es la diferencia, si se dan cuenta, ¿ya? También hay dolor por herpes zóster a nivel facial, por traumatismos, por disfunción de la articulación temporomandibular. Hay dolor persistente idiopático que no hay una causa y tampoco corresponde a ninguna clasificación. Y otro de los comunes, en lugar de estar frente a una neuralgia del trigémino, podemos estar frente a una neuralgia del glosofaringeo, que también tiene sus características semiológicas propias, pero no es tan común, ¿ya? ¿Qué damos de tratamiento? Uno, hay que mejorar y explicarle al paciente qué es lo que tiene, ¿ya? Tratar de evitar los desencadenantes, el masticar, el morder fuerte, el hacer presión en ciertos puntos. En cualquier parte del mundo, donde sea que ustedes vayan, viajen, sea cual sea el artículo que revisen ustedes para neuralgia del trigémino, van a leer este medicamento. La carbamazepina es el tratamiento de elección y de primera línea, ¿ya? Podemos acompañar la carbamazepina con tramadol, con tapentadol, con codeína, pero de primera elección, la carbamazepina. Podemos asociar antidepresivos como duloxetina, mitriptilina, ansiolíticos, las benzodiazepinas. No se recomienda utilizar AINES porque no le va a hacer efecto y vamos a crear una falsa esperanza también en el paciente y puede incluso el paciente sobredosificarse los AINES pensando que la dosis que le hemos dado es insuficiente, que puede aumentar y aumentar, ¿ya? Y se caracteriza porque es dolor neuropático a diferencia de los otros tipos de dolor que les he mostrado, ¿ya? Esta es una tabla que nos muestra las dosificaciones de la carbamazepina que podemos utilizar, pero siempre es bien variable, ¿no? Esto lo manejamos ya en la especialidad. En algunos pacientes utilizamos incluso la oxcarbamazepina, ¿ya? Eh, Algunas veces hemos llegado a utilizar gabapentina, pregabalina para mitigar el dolor. Ahora vamos a entrar a algo que es súper, súper, súper importante para ustedes, ¿ya? Bueno, y para todos en realidad, las banderas rojas. ¿Cuándo alertarnos o cuándo alarmarnos de un dolor de cabeza? Nunca subestimen un dolor de cabeza, es una de las recomendaciones que siempre damos en neurología, cualquiera que tenemos la oportunidad de enseñarle algo. Nunca subestimen un dolor de cabeza. Han visto que el dolor de cabeza puede tener, puede ser cualquiera de los síntomas que les he mostrado, o puede ser un dolor secundario. Cuando nos preocupamos, cuando el paciente tiene banderas rojas, ¿ya? Tenemos que saber reconocer las banderas rojas o signos de alarma, ¿ya? Son signos de advertencia que pueden estar presentes en las cefaleas primarias, en las cefaleas secundarias, ¿ya? Y que nos pueden ayudar a buscar o a determinar incluso otras causas que estén provocando este dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, si tenemos una cefalea acompañada, por ejemplo, de fiebre, de rigidez en el cuello, de lesiones en la piel, podemos pensar en una encefalitis, en una meningitis principalmente, por eso está resaltado en infecciones sistémicas, ¿ya? Si tenemos como señal de advertencia cefalea de nuevo inicio en un paciente con VIH o cáncer, podríamos estar pensando igual en meningitis, en un absceso cerebral, en metástasis. Si tenemos cefalea con presencia de déficit neurológico, con edema de papila o alteraciones en la conducta, podemos estar pensando en lesiones operativas, en enfermedad cerebrovascular, en hipertensión intracraneal.
¿ya? Entonces, estas son las banderas rojas, son las señales de advertencia. Si tenemos cefalea de inicio súbito, si tenemos una cefalea que inicia en pacientes mayores de 50 años, por eso es importante preguntar cuándo ha empezado, si ya tenía ese dolor de cabeza desde antes o está empezando así recién a los 60 años, por ejemplo, ¿no? Ahí sí ya nos ponemos en alerta porque podemos estar frente a una lesión ocupativa, a una arteritis de células gigantes, por ejemplo, ¿ya? Las cefaleas de inicio súbito pueden corresponder a una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, en personas jóvenes a disecciones de la arteria cervical, ¿ya? Y si hay un patrón acelerado, es decir, una cefalea que con alteraciones neurológicas progresivas rápidas, podemos estar frente a hematomas, a lesiones igual en masa, ¿ya? O a abuso de medicación, ¿ya? Esta imagen es para que se, para que se acuerde. En la revista Neurology, que es donde es una revista propia de la especialidad, ha sacado lo que se conoce como el SNOOP 10, la lista SNOOP 10 de todas las banderas rojas o de todos los signos de alarma que debemos tener en cuenta, y eso ustedes lo tienen que saber. Ya les voy a explicar al final por qué es tan importante que conozcan esta escala del SNOOP 10. ¿Ya? Prácticamente el 10 es porque hay 10 P's, ¿ya? Y después viene la S, N, O y 10 P's, ¿ya? Entonces, las banderas rojas con el SNOOP 10 van a ser la S de síntomas sistémicos, por ejemplo, cefalea más fiebre, listo, bandera roja. Cefalea con déficit neurológico, si hay alteración de la conciencia, hemiparesia, parálisis, rigidez de nuca, listo, bandera roja. Si tenemos una cefalea de nuevo inicio o inicio brusco súbito, entonces ya es una bandera roja. Si tenemos, aquí empezamos con, me olvidé una de las N's. Si tenemos un antecedente de neoplasia en esa persona y de pronto empieza a presentar cefalea, listo, eso ya es una bandera roja, ¿ya? Si tenemos, vamos ahora a describir las P's. Si tenemos papiledema, curso progresivo, atípico, tenemos presencia del dolor al toser o durante el ejercicio, si tenemos cefalea postraumática, si tenemos cefalea por uso prolongado de analgésicos, si tenemos una cefalea con un patrón cambiante, es decir, duele de manera intensa y después duele de menor intensidad o de menor intensidad a mayor intensidad va cambiando. Si tenemos cefalea durante el puerperio y el embarazo, eso es un dato de gran alarma. Si tenemos cefalea con dolor en el ojo, igual es bandera roja. Si tenemos cefalea con patología, con inmunosupresión, por ejemplo, VIH u otras infecciones, y si tenemos cefalea con cambios de posición, entonces son banderas rojas, ¿ya? Esto nos obliga a descartar otras situaciones que pudieran estar ocurriendo en el sistema nervioso. Ahora, aquí una pequeña aclaración a ustedes, igual les va a servir cuando estén ya de médicos generales. No a todas las cefaleas se piden estudios de tomografía. Existe esa mala costumbre de que me duele la cabeza y listo, le mandan a hacer una tomografía, ¿ya? Y a veces nos llegan migrañas con 2, 3 tomografías que no son necesarias. En cefaleas tensionales tampoco. Si se dan cuenta, para el diagnóstico en ningún momento les he dicho que pidan tomografías, resonancias, radiografías, nada. Todo es clínico, todo es preguntando. Cuando el paciente tenga alguno de estas banderas rojas, recién es oportuno y adecuado pedir estudios de tomografías o resonancias, pero mejor si se limitan a la tomografía y con eso lo derivan, ¿ya? Si tiene, por eso es importante que conozcan el SNP, son todas las situaciones en las que podrían pedir estudios de imágenes. ¿Listo? Entonces, eso es todo para cefaleas. 4 cefaleas hemos avanzado de 1000. Ya son las más importantes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Nada? No, doctor. Despierten. O están estudiando para la práctica de mañana.
Sí, doctor, para el examen también. ¿Para el examen están estudiando? Sí, doctor. Para el parcial del sábado, doctor. Ya. El parcial del sábado va a ser hasta semiologías, ¿no? Hasta el sexto tema, Hasta el sexto tema. ¿Cuál es el sexto tema? de lumbalgia es lo que dio ahí el doctor Aguilar. Ah, hasta lumbalgias, ya, perfecto. Ah, ya esto es para su segundo parcial. Ya, listo. Si no hay preguntas, entonces aquí terminamos la clase. ¿Ya? Con el grupo que tengo prácticas mañana a las 9, entonces. Nos vemos.